Emilia que hoy no venía? No, hay Emilia que recién escribió en el chat que lo puso grabado. Me parece que Aileen no dijo nada. No, Aileen vendía el miércoles. Acá está. Y Ahí va. Emilia, una de las Emilias era que Claro, que ahí dijo que iba ya a estaba poner grabando la a... clase. Bueno, Buenas. ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, ahora ya empezamos. Bien, bien. Me había perdido, no encontraba dónde estaba la reunión. Bueno, eh, bien, recibimos el trabajo de gravitropismo y estábamos justo comentando con Josefina que el trabajo está muy bien en general, pero queríamos hacerles unas preguntas porque nos queda una duda. Cuando ustedes presentan los resultados, no, Rodrigo, ¿Cree que comparto? Lo tengo acá abierto yo. ahí, creo que ahí ya está. Dale. Eh, esto, no aparece, ¿lo compartís, Josefina, por favor? Dale. Ustedes fotografiaron y pusieron, ¿qué son los frascos de dos experiencias distintas? Sí, profe, uno los hizo Emilia Duarte y los otros son míos. Bien, muy bien. Bueno, el control está bien. En esta experiencia, ustedes giraron los frascos 180 grados, ¿no es cierto? En la Sí, segunda. Acá. Y el dibujo que hicieron no mostraría ninguna alteración o ninguna diferencia con el del control. Si se fijan bien, el frasquito que tiene tapa verde, se observan bien ahí la semillita que se está marcando, van a ver que tuvo una curvatura el vástago, que es más notoria que la pequeña curvatura que empezó a tener la raíz. ¿Sí? En cambio, en este otro frasco, en el frasco de la derecha, eh, a lo mejor lo giraron muy tempranamente cuando todavía no había emergido lo suficiente la radícula o el vástago y ya empezó a crecer en forma, eh, no hubo ninguna curvatura porque al emerger esa semilla tomó como referencia eh, esta posición, ¿no es cierto? Entonces no tuvo ninguna curvatura de la radícula o del vástago. ¿Se entiende? claro, es cierto. La verdad es que ahora que lo miro bien, me doy cuenta, antes no le había prestado atención. Creo que los dibujos los había hecho Emilia y claro, como yo lo había visto igual reflejado en el trazo de ella, me quedé con eso, pero es cierto que no está representado como en la foto de la tapita verde. Bien. Por otro lado, cuando ustedes hacen la explicación, tampoco al tomar este esquema que ustedes hicieron, no explican que hubo una curvatura y que la posición
el crecimiento hacia arriba del tallo y hacia abajo de la raíz estaría dado por la disposición, sobre todo en la raíz, por la disposición de los amiloplastos en la parte basal de las células de la calípera. Pero ahí, al girar los 180 grados, sí tiene que haber una disposición asimétrica de los amiloplastos, ¿sí? Lo mismo Claro, de hecho, que toda la cuando discusión que hacen giran. ustedes después, acá, están tomando como que no pasó eso. Claro, es como que arrastramos el error Sí, 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 de por eso las fueron fotos. lógicos con lo que presentaron, pero Claro, sí, me doy por ahí cuenta la ahora diferencia que sí, es entre verdad. lo que vemos en la imagen y lo que vemos en el esquemita. Bien. Ahí es donde estuvo el problema, me parece. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre lo que ustedes presentaron y lo que ocurre? Que lo tienen que observar en el frasco que está del lado izquierdo. Por eso Claro, cuando se les daba el procedimiento experimental, se explicaba que había que esperar que ya estuviera la radícula de 1 centímetro más o menos para girar el frasco o la cápsula de Petri, lo que estuvieran utilizando. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, profe, perfecto. Seguro después lo corrijamos como para que nos quede como debería ser realmente, así ya no nos confundimos. Exactamente. La idea es que les quede bien hecho, porque a lo mejor esta explicación después se les olvida y van a leer el trabajo práctico y van a arrastrar un error muy importante. Y otra cosa es respecto a las formas, ¿no? Josefina, ¿les explica? Sí, ustedes básicamente durante todo el trabajo hablan en primera persona. Nosotros hicimos esto, vimos esto. En general, en este tipo de trabajo lo que hay que hacer es siempre hablar en tercera persona. Se hizo, se buscó, se vio. Es como la manera correcta. En esta materia, para mí, nuestra prioridad no es que ustedes presenten trabajos, digamos, con ese estilo, pero se los van a pedir a partir de acá para la carrera en todas las materias eso. Siempre tener cuidado con cómo escriben, el tipo de redacción. Eso también para que lo tengan en cuenta para los próximos trabajos prácticos. No es algo invalidante del trabajo práctico, pero para ir acostumbrándose a escribir en forma correcta. Claro, lo importante está bien, la interpretación estaba bien, de hecho, a pesar de que tuvo este error, la interpretación de ese error estuvo bien, no estaba mal, pero bueno, para que ya vayan teniendo la costumbre, porque a partir de acá se les vienen a entregar trabajo durante toda la carrera y tienen que estar, y le van a hacer mucho más hincapié en eso. Claro, sí. Capaz después cuando lo volvés a leer al otro día te das cuenta o ya lo notas Estaban con un montón después, de pero cosas. bueno, pero sí, es cierto totalmente. También es el primero, ¿no? Por Por eso. supuesto. Y, No, sí, no es nada que vaya a bajarles nota ni nada por el estilo, no más que para que aprendan. claro. Bueno, entonces fíjense después de ponerse de acuerdo para corregir el error y corregir esa partecita de lo que pasa con el giro de 180 grados. ¿Sí? Bueno, con respecto al trabajo práctico de hoy, ¿pudieron estar en la teoría? Sí, yo fui y nada, es como que hay un par de cosas que me confundían de cómo explicaba la profe, sobre todo el tema de potencial hídrico y todo eso, pero bueno, después me puse a leer y ahí me quedó un poquito más claro, y como que me falta cerrar, pero ahí voy. Bien. Dio muchos temas que ya se habían visto. Temas de IB a mí me hizo acordar mucho las cosas que vi en capilaridad o temas de física 1. Me acordé bastante. Me acordé de la profe que cuando la cursé en 2019 nos contaba que a los biólogos eso no iba a servir y decían, a futuro esto le va a importar en otros temas, pero nunca nos lo explicaba bien.
Todo bueno. Claro, ustedes habían visto la teoría cruda sin una aplicación. Claro, en física hicimos, lo metieron así, por lo menos fue un tema para biólogos, me acuerdo, que en ese momento nos dieron el tema así aislado cuando fue hidrodinámica, pero no daba mucho más del por qué o en qué servía o cómo se utilizaba, mejor dicho, ese concepto, que Bien, ayer se vio mejor. perfecto. Bueno, y bueno, ¿y qué me pueden explicar entonces de eso? ¿Lo entendieron? No vamos a hacer A teoría. mí me costó un poco, profe, Bien, a mí pero también. estuve repasando y me falta también cerrar la idea. Chicos, ¿todos ustedes cursaron física 1 ya? No. Sí, No, yo la estoy cursando. nada, yo Ah, estoy rindiendo ya la 2, así que estamos ahí Claro, finalizando por eso física. sí. Ya Ahí la estamos tenés ahí un en el poquito más último. fácil, tenés un Hay que poco meterle allanado ficha el para camino. terminar. Está Bueno, bien. cualquier cosa le preguntan a Facundo, que No, les eso es lo que no El quería. experto en física de la... Vengo bien, por lo menos con la 2 vine re bien, pero no, tampoco para hacerme grosso. bueno, pero para ayudar a tu compañero. Eso. Bueno, no sé, no soy el mejor a eso. Bueno, este gráfico que ustedes tienen acá en el trabajo práctico es el mismo que tienen, que les presentó la profesora en la teoría, ¿no? Y les habla del potencial hídrico del agua, del potencial del agua, y que ese potencial, como la mayoría de las cosas, está estandarizado, que a presión y temperatura eh, normales tiene un valor de 0. Y hay factores que alteran ese potencial, ¿no es cierto? Los solutos, la tensión, la temperatura, la presión afectan de distintas maneras. En la clase pasada, cuando ustedes empezaron a comentar el tema de lo que les había pasado con la planta de apio, un poquito empezamos a esbozar qué pasaba con la absorción del agua en las plantas. Y alguno de ustedes dijo que el agua que tenían en el frasco había ingresado dentro de la planta porque eh, había las hojas habían perdido agua por transpiración. ¿Sí? ¿Cómo se produce el proceso de transpiración? ¿Qué proceso físico explica la transpiración en las hojas? ¿Qué tiene que haber para que el agua salga de las hojas a la atmósfera? Que se los explicaron con un dibujito, con un ejemplo también. puede ¿Entienden? ser, profe, que no sé si estoy bien, le voy a decir, pero al fotosintetizar, ay, estoy diciendo mal, pero cuando las cosas hacen la fotosíntesis, claramente se calientan, entonces se libera agua y porque es necesario, digamos, bajar la temperatura de las hojas. Claro, yo trataba de pensar la pregunta, no la entendía, pero me hizo acordar de un cuadro que nos mostraron de momentos donde la planta, dependiendo del clima, pierde más o menos agua, que había un punto como digo, más alto dentro de esa función que nos mostraron, que era el mediodía, donde hacía más calor, y el momento donde la planta usaba ese momento para hacer más pérdida de agua por evaporación. Claro. ¿A través de qué estructuras pierde agua Los De los estomas. estromos. de los estomas? Bien. Y en la teoría les dijeron, les dieron el ejemplo, que la transpiración eh, se produce por una presión negativa o por un efecto de tensión, ¿no? Es como Sí. si tuvieran una pajita en cada uno de los estomas que están
absorbiendo el agua para pasarla a la atmósfera. Claro, yo leí algo así como que eso es lo que hace subir la columna de agua, como que se bombea desde arriba. Claro. Nos En había vez de- mostrado, no sé si dijo una profe que se le había pasado, no recuerdo quién, una imagen de cómo funcionaba lo mismo con la bombilla del mate, justo estoy tomando mate, la misma dinámica que tendría la bombilla del mate. Exactamente. En vez de tener una presión que eleve el agua, lo que hacemos es tensionar, es decir, chupar, entre comillas, esa columna de agua, como cuando toman mate o toman una gaseosa con una pajita. Claro, pero ¿Sí? igual se debe a una diferencia de presiones. No es una presión directa abajo, pero es una diferencia de presiones lo que hace subir al agua. Claro, es una presión negativa la que estás haciendo Claro, vos, sí, sí, sí. entonces hay una diferencia de presión y la columna de agua sube. Esa tensión negativa es la que explicaría el por qué el agua que yo tenía en el recipiente disminuyó, porque si yo tengo las hojas sumergidas en un recipiente con agua y esas hojas están eliminando agua a la atmósfera y ustedes dijeron que hay una columna continua de agua, va a hacer que lo que salió a la atmósfera sea recuperado desde el recipiente para mantener esa columna continua. ¿Sí? Claro. Por eso, después de varios días, si ustedes lo pudieron ver en este experimento que hicieron, o si alguna vez compran flores o ponen flores en su casa, van a ver que después de varios días, la cantidad de agua que pusieron en los recipientes va a disminuir. ¿Sí? Es por este efecto. ¿Y cómo el transporte de agua en general, por qué teoría se explica en las plantas? La tenso. No, la Tenso, tenso ahí ya coenso. quitamos Sí, el era un agua. quilombo de palabras, era velado. Tenso coenso. Ay, no me sale. Tensión, Coenso, cohesión tenso. y qué más. Tenso coenso transpiratoria. Y transpiratoria. Me macheteé igual, ¿eh? Las hojas transpiran, generan una tensión y se acuerdan que habíamos dicho que las moléculas de agua tenían esa particularidad de tener cohesión entre las moléculas, ¿sí? Lo que permitía que se genere una columna continua de agua, ¿no? Habíamos dicho que si le poníamos aceite, sonábamos, no íbamos a poder hacer el proceso no iba a poder ser de esta manera. Y siempre recuerden que que el transporte de agua es un transporte pasivo, porque los elementos de vaso, es decir, los elementos por donde circula el agua, son células muertas a la madurez. ¿Sí? Bien. ¿Vieron los videitos que tienen ahí señalados en la guía? Sí, Ay, sí, creo que son uno muy de cabeza. tristes. No, el primero era muy Me dramático. molestó mucho, Sí. qué sé yo, se escuchaba que es como lloraba una mujer, me pareció El muy bucle ese sí era un asco. de Ay, todas Dios. formas me dio mucha bronca el chabón, tipo, horrible. Igual repetía, era un bucle. Yo no lo vi el completo, lo fui pausar, lo fui en cierto punto y hasta ver, pero era una reflexión que estaba mal escrita, igual con toda la onda se lo digo. Pero bueno, una Bueno, ahí reflexión. lo encontramos. Sí, está bien, bueno, pero. Sí, sí, Era obviamente lo muy. importante era lo del agua, ¿no? Sí, Claro, obvio. Bueno, fíjense, a ver, todo el contexto que tiene el video, eso bueno, ya corre
a nivel personal, pero lo llamativo de ese video, ¿no? Es que cuando van cortando el árbol, la cantidad de agua que está consumiendo ese árbol, ¿no es cierto? La presión con la que sale es más grande, ¿no? Es increíble. Y la presión con que ese agua está subiendo desde la tierra hacia el tallo, ¿no? Es impresionante, parece una cascadita, que es qué sé yo, para mí fue muy llamativo, no se me había ocurrido nunca pensarlo hasta que lo vi. Sí, no, eso es verdad. Yo también me sorprendí porque no creí que podría llegar a suceder algo así, ¿no? Perdón, eso es algo que yo no es la primera vez que lo veo. A mí cuando era muy pibe me encantaba ver los programas estos de Discovery y supervivencia y hacían eso todo el tiempo, igual de encontrar agua con los árboles, buscaban, se sabe que árboles, creo que eso sí es, no sé si así o así lo vendían ellos, de que hay árboles que consumen más agua o que retienen más agua que otros árboles. Entonces, qué sé yo, ahí uno puede agujerear un árbol llegando al xilema, le sale el agua y consigue así agua, ¿no? Podrá ser, la verdad. Es un poco eso y un poco también a qué altura del árbol estés cortando. Porque no vas a tener lo Claro. mismo si pensamos, ahora que sabemos, si pensamos cómo es cómo es el xilema en las raíces y cómo es el xilema en el tallo y después en las hojas, cómo va variando la disposición del xilema. No, No es obvio. casualidad. Es todo. Yo igual eso lo aprendí hace relativamente poco. El año pasado en unidad de interacción hicimos todos los cálculos de cómo es cuando vas disminuyendo los niveles, el área, digamos, de la circunferencia. Y tiene una cuestión física muy importante eso para la presión. Por ahí encuentro las cuentas, las tengo que tener hechas. Claro, pero bueno, son cosas que por ahí hasta que a uno no se las presentan, ni siquiera se nos ocurre reflexionarlas, ¿no es cierto? Porque está bien, repetimos y repetimos, el agua asciende por el xilema en el tallo, bla, bla, podemos sacar todos los valores, hacer todas las cuentas, la presión que hay en los elementos de vaso en las distintas partes de la planta, etcétera. Pero otra cosa es que te muestren cómo sale el agua realmente de la planta, ¿no es cierto? Sí, sí, tal cual. Qué sé yo, me pareció muy gráfico para que les quede marcado el ascenso del agua en las plantas. Lo mismo en el otro video, que si bien es una rama mucho más pequeña, también tiene una pérdida, no es una rama, tiene que ser una planta. Era un tronco de eucalipto que el Un loco este tronquito. decía, loco, pero el chabón decía 6 años aproximadamente cuando contó las. Claro, claro. Era una planta joven, muy joven, y también se veía como perdía agua que tenía en el xilema. Bien, entonces, volviendo a los tallos de apio, la idea de haber puesto agua coloreada en alguno de los recipientes era para que ustedes pudieran estimar la velocidad de ascenso del agua en el tallo. Por eso se les pedía que a la hora hicieran distintos cortes y midieran hasta qué altura ustedes veían el agua coloreada para poder para poder hacer la cuenta de la altura de la columna de agua. ¿Sí? Y con eso, con el valor de la altura, ustedes podían estimar la velocidad por hora o por minuto. ¿No? ¿Se entiende? ¿Lo pudieron hacer eso? ¿Cómo? ¿Lo pudieron hacer? Les pregunto a los chicos.
A mí fue recontra remil frustrado el experimento y apenas se me tiñó una puntita, así que no subió nada. No, lo quería volver a repetir, sí, y les iba a preguntar si podía elegir algún otro vegetal o planta o hoja, porque no sé, no me resultó con el apio. A mí me pasó lo mismo, o sea, los valores me dieron casi todos iguales, y yo creo que capaz con un poco más de diferencia de tiempo, o más horas en general, quizás sí funcionaría, porque Emilia dejó uno toda la noche y le funcionó mucho mejor. A mí, profe, me pasó que lo hice de noche y cuando lo saqué, saqué un frasquito afuera y otro lo dejé acá dentro de mi casa y era muy poca la diferencia de lo que absorbía y lo que no. No sé si al hacerlo, no sé, al mediodía, por ahí podía notar más el cambio. Sí. ¿Y qué otra condición atmosférica podrían cambiar para que absorba más? Y ponerlo más al sol. Ponerlo al sol, puede ser, pero no tantísimo. Pero porque, ¿qué es lo que no debería tener el aire? Mucha humedad no tendría que tener. Exactamente. Claro, un clima más seco, digamos. Claro. Bien. ¿Y cómo hacen para generar un ambiente con poca humedad alrededor de sus hojitas, por ejemplo? Que haya viento, no sé si me ocurre. Que haya viento. Esa es una manera. Si está en un lugar donde está aireado, las moléculas de agua tienden a formar una capa por encima de las hojas que hacen que la humedad relativa de ese lugar se sature. En cambio, si ustedes le ponen aire, viento, esa capa se remueve y estimula la humedad relativa del ambiente, va a disminuir y va a transpirar más. De hecho, en el práctico presencial lo hemos hecho eso de ponernos a abanicar las plantas, es impresionante. Uno dice, ay, bueno, me voy a poner a abanicar. Muy rápido es el cambio con eso, en eso. Si quieren, pueden repetir el experimento y si ven que no va ascendiendo, las airean un poco o las ponen afuera al aire. Es que una se buscaba al aire libre, o sea, que le dé el viento, calor. Yo también lo hice de noche y como decía que una las expongan al calor y otra más al aire, bueno, agarré y lo puse. Una enfrente al calefactor y otra afuera. Y no tuve diferencias casi. Creo que una de las que estuvo afuera nomás era que se había teñido así, pero así un poquito nomás. No había subido No, mucho. no subió nada. Por eso yo no lo quería volver a repetir a ver si había una diferencia. Y le puse colorante de comida, o sea, está violeta el agua. Sí, está bien. La mía subió, por ejemplo, subió más o menos 3 centímetros, pero todas iguales. Bien. No, yo no hablé nada. Sinceramente porque no hablé mucho porque en mi caso no le di mucha importancia al trabajo. Lo hice apenas para ver qué pasaba, pero no le di mucha importancia por esto. Que ya había dicho antes, como me estoy mudando, hago lo que puedo, lo que no me sale, escucho acá y ya está, pero no me doy tanto tiempo para el experimento. Que igual es la pregunta, escuchando también a mis compañeras, ¿se puede repetir con otro tipo de planta o sí o sí tiene que ser apio de nuevo? Yo creo que se eligió apio porque es fácil para cortar y para Claro, ver. porque es mucho más fácil ver el colorante en el caso del apio. En la presencialidad lo hacíamos con eucaliptus, con ramas jóvenes de eucaliptus, pero les va a resultar muy difícil cortar después la ramita. Porque no, en la presencialidad, en vez de hacer cortes, teníamos un aparato que nos marcaba cómo se movía la columna de agua y ahí estimábamos la Veíamos velocidad. como burbujas que pasaban. Claro. Pero no se me ocurre que puedan verlo. No, mal ahí, porque yo sí tengo eucalipto.
pero bueno. Sí, pero no vas a poder cortar el No, tallo, además no sé cómo será el tema del colorante en ese caso. No, está, no pasa nada. no vas a ver el colorante. Tendría que ser alguna otra hoja tierna, no se me ocurre. Hacerla, por ejemplo, La verdad no tengo idea. No escuché Pero yo. bueno, probar. yo probaría más con perejil por ahí. Eso le iba a decir. Yo tengo ahora en mi heladera perejil y comprar la otra vuelta. Le mando alguna quinta. A lo mejor que es fácil de cortar el tallo, a lo mejor con perejil pueden verlo. Otra cosa que a mí, tipo, no entendí, me resultó confuso de cuando decía de cortar bajo el agua, tipo las hojas. Eh, ¿Por qué puede ser eso? Es complicado, pero ¿por qué puede ser? ¿Cómo es el proceso de ascenso en el agua, del agua en las plantas? ¿Qué tiene que haber para que ese proceso se mantenga, se produzca, va? La diferencia de presiones, ¿no era? Así Y que tiene que estar sí o sí bajo el agua, si no es la lógica de... De vuelta a la bombilla, perdón, es lo único que me viene a la mente. Cuando tenés la bombilla no la metés de una en el mate, le tenés que tapar arriba para que no succione antes. eso podría ser, pero otra cosa más importante es que ustedes me dijeron que la transpiración es por la teoría o eso tenso transpiratoria y que para que el agua ascienda, tiene que haber una columna continua de agua. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo cortan al aire, le va a ingresar aire a ese sistema y le va a costar más o vamos a romper el sistema y no va a haber transpiración. A lo mejor lo que les pudo haber pasado a muchos es que y ahí cortaron está la mejor hoja, entonces. claro, cortaron la hoja, entró aire y después no se restableció esa columna continua de agua, por ende las hojas transpiraron lo que tenían adentro y no chuparon nada. ¿Mm? Me Perdón, parece que entonces me pasó lo mismo. Claro, o sea, ahora me sobraron, porque compré una planta entera de apio. eh, Cuando yo separo las hojas, las tengo que hacer cuando ya están dentro del vaso. Claro, o si no, en otro recipiente y instantáneamente las Claro, cortas, pones en un tupper o en un bol más grande, lleno de agua, e instantáneamente las pasas al recipiente más chico donde vas a hacer el experimento. bien. Bueno, En perdón, la pero... página, Ay. sí, perdón. No, está bien, habla. En la página 251 del NAWORS habla sobre eso y sobre las burbujas de aire que se pueden generar y etcétera. Si alguno le sirve. bien. Sí, no, yo lo sigo pensando acá, más gauchesca. Lo sigo pensando con el mate. En sí, igual es lo mismo, no sé cómo hacen ustedes, pero yo cuando meto en el mate grande, tapo la parte de arriba de la bombilla, meto, que entre bien armado y después suelto para esto de que no le agarre aire, porque si no, después al succionar no sube el agua. Tenés que hacer más fuerza hasta que logras Exacto, captar el agua del mate. exacto, por eso, entonces sería algo parecido. Claro, claro. Todos Yo tienen ni en me mente enrosco el para esquema preparar de el mate. Sí, ¿cómo no vas a tener que tapar la bombilla? Claro, Yo que si no, agarro, pues pongo la yerba, pongo la bombilla, sirvo el agua y chau. O sea, no, el pero mate Te así pones no sale primero el se agua, te pones mal. ayer clase de cómo se hace mate, por supuesto. No, por Yo favor. no tomo y eso de mate. que le sacan el polvo es un montón. No, pero el polvo es importante porque es lo que le da el cuerpo al mate. Si vos le sacás el polvo, no toma la forma que tiene que tomar. Lo importante, eso sí es importante, hay que poner primero yerba, agua y después la bombilla. Exactamente. Bueno, ¿tienen todos en mente el esquemita este que estamos hablando de cómo es lo de las moléculas de agua y demás? Porque si no lo tengo acá, lo encontré acá abierto. Digo, pues no sé si están...
entendiendo todos de qué estamos hablando. A ver, no es la mejor calidad, pues es un trabajo de esta unidad de integración. Pero por ahí para que quede. A ver. Bueno, creo que acá es donde tengo más grande. Ahí, sobre todo para quienes no hayan cursado física ni química. ¿Entienden qué es lo que está representado acá? Son las dos paredes del capilar, que en este caso serían nuestras paredes del xilema. Y esta acá son las moléculas de agua. ¿Se entiende? Esto es lo que hablamos cuando hablamos de la fuerza de cohesión. A su vez, las moléculas de agua tienen su fuerza de adhesión con el capilar y hacen peso para abajo. Pero si una de estas se va, ahí es donde decimos que esto que aumenta la tensión. Y a ver, creo que tengo otro esquema más acá. A ver cómo. Bueno, cuando está la evaporación es donde surge esta fuerza de tensión, que es una presión negativa básicamente, que permite que suba. ¿Eso queda claro para todos? O... Claro, sí, ahí se ve re bien. Sí, ahí quedó mejor. La ¿no? tensión también está dada por el diferencial de concentración, en el gradiente de concentración, ¿o no? De agua y de solutos que tienen a mayor altura, cuando, no sé, una hoja se está secando, por así decirlo, tiene menos cantidad de agua, entonces por una tensión que se genera, poner en el momento de la transpiración. Claro, es eso que se ve acá. Si pudiese poner esto para adelante, a ver cómo... Ahí va, ¿no? Al irse una de las moléculas, la fuerza esta de cohesión, digamos, de la tensión, aumenta, y eso es lo que aumenta esta fuerza de tensión para arriba. Que es lo que sucede acá cuando tenemos la transpiración en las hojas. ¿Se ve? ¿Entienden? Y lo que decía Andrea, creo, es que también la presencia de solutos va modificando estos valores, ¿no? Claro, quizás eso tiene más que ver acá, pues ya estamos como más por fuera del... No sé, pues tan chiquitas todas las imágenes. Pero esta imagen de acá también lo tiene. Que acá incluye lo que sería el estoma. Quizás entiendo yo que la diferencia de los solutos y eso va a permitir esta salida del agua, que es la que va a permitir que la evaporación. Claro, Que es la diferencia de solutos que decimos. Eso va a estar influyendo más en esta parte de acá que en lo que es el xilema en sí. ¿No, Claudia? Sí. Y también, no sé si pudieron ver el esquema que tienen acá para completar A ver, ahora pasa que estoy. el transporte de agua por... bueno, dice transporte por el floema. En realidad está esquematizado para ver en el floema. Sí. Está esquematizado para ver en el floema, donde sí, esto es el xilema, ¿no? Recién nosotros lo que estábamos analizando era este transporte únicamente, sin tener en cuenta el transporte de fotosintatos, que hace que, sí, que haya un ingreso de agua, pero eso es el paso de agua del xilema a el resto de la planta, al resto de las células. Lo que estaba explicando Josefina era el transporte exclusivamente por el xilema, que como dijimos es un transporte de tipo pasivo, mediado por esta teoría físico-química nada más. No hay ninguna adición de energía ni de membranas intervinientes, sino que es exclusivamente físico-químico el proceso. En cuanto a alguna otra pregunta de esto
del transporte del agua. Bueno, dice, completa con esto. A ver, ¿qué pasa? Tenemos el agua en el suelo. Dijimos que el agua se va a mover de valores de potencial agua mayores a valores de potencial agua, menores. No, sí, está bien, mayores a menores, ¿no? Mayores a Sí, menores. está bien lo que dice. De valores mayores a menores. Y el agua la tenemos en el suelo y tiene que entrar a la planta. ¿Por dónde entra el agua a las plantas? Con los pelos radiculares. Muy bien. Con los pelos radiculares ingresa a la raíz. Bien. ¿Por qué vías puede entrar el agua a la raíz? El simplaste. Sin plástico. Apoplástica. Simplástica y apoplástica. Muy bien. Cuando ustedes vieron raíz, vieron que aparecía un tejido que después no lo volvimos a nombrar ni en el tallo ni en la hoja. ¿De qué tejido era? La peridermis. La peridermis, el tejido de protección, puede estar tanto en tallo como en raíz. Ay, Cuando ustedes vieron el corte de la raíz, veían que la capa más profunda de la corteza era un tejido particular. Sí, el que evitaba el traspaso de otra sustancia, no era, no recuerdo el nombre. La Me acuerdo qué endodermis. hacía, no me acuerdo qué. La endodermis, Eso. Emilia. La endodermis que tenía esas características particulares de tener las paredes suberimizadas y que no dejaba espacios intercelulares entre una célula y otra, y obligaba al agua que había entrado por vía apoplástica a la raíz, una vez que llegaba a la endodermis, como no podía seguir el camino apoplástico porque estaba tapado por la suberina, obligaba al agua a ingresar a las células de la endodermis a través de la membrana plasmática. ¿Sí? Entonces, el agua, si bien puede ingresar por vía simplástica o apoplástica, una vez que llega al cilindro vascular, necesariamente tiene que seguir la vía simplástica para ingresar al xilema. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Entonces, ya logramos que el agua entre por la raíz, atraviese toda la corteza por alguna de las dos vías y llegue al cilindro, al xilema, llegue al cilindro vascular. A partir de ahí, ¿a través de qué tipo de transporte? Ahí ya usamos simplasto y apoplasto, ¿no? A través de, una vez que está ahí, ¿qué tipo de transporte hace que el agua ascienda al resto de la planta? El transporte pasivo por acuaporinas. Bien, por transporte pasivo. Muy bien. ¿Por qué hablamos de transporte pasivo? Que podemos incluirle las otras palabras que tienen, debajo. Células muertas a la madurez o células vivas a la madurez. Porque el transporte pasivo no requiere energía. Exactamente. Y se produce a través de células muertas a la madurez. ¿Sí? ¿Entienden cómo se puede armar una frase con esto? Un pequeño párrafo. Sí, profe, está bueno para ir hilando todo. Bueno, lo tienen que hacer, lo tienen que escribir. Sí, obvio. Entonces, Pero con estas palabras que ustedes tienen acá, pueden ir en un párrafo, pueden redactar
cómo se produce el transporte. Y bueno, y pueden seguir explicando lo que estuvimos explicando hasta recién, la presión del agua desde las raíces, la tensión por la evapotranspiración y la capilaridad. ¿Qué tiene que ver acá? Eso no lo hablamos siempre de tensión. Si no hubiera transpiración en las hojas, si no hubiera esa fuerza, esa tensión producida por la evaporación, ¿podríamos hacer que la columna de agua ascienda hasta los 20, 30 metros como tienen los árboles? Yo creo que no, que se mantendría. Porque la propiedad que tiene el agua de capilaridad hace que suba hasta un poco más de 1 metro nomás por capilaridad. O sea que si no hubiese ese factor de la tensión, no podría haber plantas que midiesen más de 60 centímetros, 1 metro a lo sumo, ¿no es cierto? Claro, igual, claro, porque la mayoría igual de los valores de física que tiene para el caso del lago jugarían en contra, si no fuese por la tensión que es mayor. Exactamente. Bueno, entonces, por capilaridad solo podríamos explicar el ascenso del agua hasta una determinada altura que está estipulada, lo que decía 60 centímetros, y no más. Todos los árboles serían enanos. Exactamente. Podríamos recoger las frutas tranquilamente. Un mundo más simple. Bueno, eso con respecto al transporte del agua. ¿Leyeron el experimento que tienen respecto del transporte de los fotosintatos? Sí, profe, esto creo que también se relaciona con el tema de la bombilla. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, no de la bombilla, sino de los sorbetes, ¿viste? Que cuando vos chupás, como que se deforma, como que se va hacia adentro, no sé cómo explicarlo. Me parece que no. ¿Alguna Se otra capaz lo teoría? estoy errando, ¿eh? ¿Alguna otra teoría? O sea, yo claramente siguiendo el gráfico y entendiéndolo de una forma, una vista normal, de que lo de abajo es que está más cercano a la raíz y lo de arriba más cercano a las hojas, ponele. Lo que el material acumulado son los fotosintatos que se fueron acumulando, entonces no pudieron bajar hacia la raíz, que es donde generalmente se acumulan. Entonces empezó a engrosarse esa parte y bueno, claramente, probablemente después la planta se marchitó. No, se marchitó, lo dicen en el... Lo dice ahí. ¿Y por qué los fotosintatos no pudieron seguir su camino hasta la raíz? Porque al sacar uno del tejido que El estaba poema sacaron, flemático, ¿no? claro, el tejido flemático, es ¿cómo es? Lo que se transporta hacia las raíces de las células. Ahí ya me olvidé los nombres. Estaban dos tipos, los que recibían y los que hacían. Los Lo pienso. sumideros. Claro, sí, sí. Las células sumideros. Los sumideros, claro. Entonces no llegaba. Explica igual, por eso dice que se mantuvieron sanas, pero después por las raíces se terminaron muriendo, porque no había de ida y vuelta. Exactamente. ¿Y por qué las hojas siguieron produciendo fotosintatos en tanto las raíces aguantaron? ¿Qué elementos recibían? ¿Seguían recibiendo algo las hojas? Sí, el ¿Aún agua por el habiéndole xilema. raspado todo eso? El agua por el xilema. El agua por el xilema. Bien. O sea que lo que desprendieron fue la corteza junto con el floema, que es quien transporta los fotosintatos, ¿sí? Pero el xilema quedó intacto, entonces la planta siguió
mientras tenía reservas, las células de las raíces tenían reservas para la actividad celular, siguieron mandando, absorbiendo agua y sales minerales que iban a las hojas, ¿no? ¿Entienden cómo es el experimento? Aileen, viste que era más fácil. Sí, no, estaba mirando cualquier cosa. Ahora sí. Era mucho más sencilla la explicación. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe, yo lo entendí. Bueno, y después finalmente las raíces murieron porque no recibían las sustancias necesarias para la subsistencia de sus células, ¿no? Profe, ¿puede ser que ya lo habíamos hablado acá? Me parece haberlo escuchado en alguna clase, un teórico o acá en el Yo, sí, yo le había preguntado a la profe en la teoría de tallo. Ah, ¿A entonces la lo profe de escuché. teoría o a mí? A mí no me acuerdo. No, No, yo la acá no profe me de acuerdo teoría. haberlo visto. Bueno. Ahí les iba a comentar algo. ¿Y cómo saben que esos son fotosintatos? ¿Cómo podrían darse cuenta que esos son fotosintatos? Por el color verde. Los Ah, pero fotosintatos. no todas las células que Los fotosintatos. fotosintetizadoras son verdes igual. Ay, ¿Qué eso Hay, no lo hay otras sabía. plantas que tienen otros pigmentos y fotosintetizan con eso. Pero a ver, los fotosintatos, ¿qué son? Lo que Los sintetizan productos las hojas, claro, los azúcares, moléculas. Moléculas de azúcar fundamentalmente. ¿M? Son azúcares porque son los productos de la fotosíntesis. Entonces no tienen color. Y si son azúcares, ¿cómo se pueden dar cuenta que es eso? Estamos hablando del gráfico, profe, de la Sí, del teoría. dibujito del Yo también me había perdido un toque. Porque salen, o sea, en el gráfico salen de las hojas. Está la célula fuente, que es la que produce. No estamos hablando del gráfico. Estamos hablando de un dibujo que ustedes tienen dos tallos, que uno está, a ver, Ah, seguís en el mismo ejemplo, o sea, en el sí, sigo en el mismo ejemplo. ¿cuál? O sea, digamos. ¿Cómo pueden darse cuenta que esos son azúcares? Ay, profe, no sé, pero es un dulce. Claro, si lo chupan y es dulce. Por Ay, pensé que iba a decir cualquier cosa, me asusté. Estamos hablando. ¿Cómo podemos saber que esto acumulado acá son azúcares? Una forma muy, muy, muy casera es probándolo. Y si no, si estamos en un laboratorio, si tenemos otras herramientas, poniéndole colorantes adecuados que tiñan azúcares, por ejemplo. ¿Mm? Bien. Y ¿No ahora va a sí, tener un sabor feo el del sabor ese como agrio de la salvia que tienen las plantas? bueno, porque además tienen algunas otras sustancias, ¿no? Cuando hablamos eh, algunos, eh, algunas otras sustancias que son aromáticas, entonces le cambia un poco el gusto, pero si eh, probando así muy por arribita eh, esto que tenés acá, te vas a dar cuenta que tiene un dejo dulce que es por la presencia de los azúcares de la fotosíntesis. Perdón, justo me había ido. ¿Puede repetir eso, por favor?
No, estábamos diciendo de nuevo que lo podías Yo probar dije, claro, y yo dije que que iba a pueda tener sabor tener, asqueroso. pese a que pueda haber algunas otras sustancias que le den otro gusto o sustancias aromáticas que se transporten por el floema también, siempre va a haber un dejo dulce de los fotosintatos. Bueno, sí, Tenía una duda con eso, porque me acuerdo de química, cuando sí. hice el coso al final, y no todos los azúcares son dulces, dentro de lo que es carbohidrato. Sí, pero por eso decíamos, de una forma muy casera, Ah, está en podrías joya, no me darte parece. cuenta, podrías, no 100%, pero una forma muy casera es esa. Lo ideal es probar tinciones con colorantes específicos, ¿no es cierto? Hay colorantes para los distintos tipos de azúcares incluso. Esa sería la Claro, manera científica de darte cuenta de que estás frente a los fotosintatos, ¿no? le manda lengua, ¿no? Para saber qué. No, no. Si no, a veces funciona, a veces no. Entonces, pero bueno, sería una primera aproximación. Bueno, y el otro tienen ahora sí pasamos al otro gráfico, ¿sí? Donde tenemos en conjunto el transporte de agua y el transporte de fotosintatos. Entonces, en este recuadro, ¿qué estaría señalando? El primero a esquina arriba, vamos a vuelta. Eh, Esquina superior izquierda, sí, ahí está. Es el xilema, la de la derecha el floema. bien, Eh, Le digo dos si quiere. Es que yo tengo acá, no voy a mentir, tengo el cuadro el- de que dio la profe, que es el mismo, así que. bien. ¿Esta sería una célula de qué tipo? O Fuente. Sí. una célula fuente. ¿Por qué? Porque ven que donde acá marca la hoja, específicamente de qué lugar de la hoja sería esa célula. Lo vimos el El miércoles. mesohilo, no sé ¿Cómo? si saben, el mesohilo, No te entiendo. Sale saturado el sonido y no se entiende. el parénquima sería, ahí me escucho, Ahí sí. Del parénquima. Bien. ¿Y qué nombre particular recibe el parénquima en la hoja? ¿Qué tejido está? Se El les... mesófilo, El mesófilo. ¿De qué características tenía? ¿Cuál que era hay la una función? parte que está en empalizada y después depende de la hoja, ¿no? Pero esto también podría ser de esos esponjosos. Bien. ¿Y cuál era la función primordial en el 99% de las hojas de ese parénquima, de ese mesófilo? ¿Qué pasa en esas células? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál es la función primordial del parénquima del mesófilo de las hojas? La la fotosíntesis. fotosíntesis. La fotosíntesis, exactamente. Bien. Entonces, esta es una célula fuente. ¿Qué pasa con los fotosintatos que se producen en esta célula fuente? Ingresan a el floema. ¿Ayudadas por qué células? Ven que acá tenemos dos células Las dibujadas. células acompañantes. Sí. La célula acompañante, exactamente. Tenemos el elemento de tubo criboso, es decir, el elemento propio de la conducción del floema, que es este, y
su célula acompañante. Recuerden que los elementos de tubo criboso eran células vivas, pero que carecían de núcleo. ¿Sí? Sí. Y entonces las funciones metabólicas están regidas por el núcleo que está en la célula acompañante. Bien. Entonces, seguimos. Bueno, acá la tienen señalada para poner el nombre, célula acompañante. Y esta es una célula de la raíz. Vamos a suponer que es una zanahoria esta planta, no un... Esto parece un roble, ¿no? Pero vamos a suponer que es una zanahoria. Entonces, ¿qué tipo de célula sería esta? No, me mató con el sumidero. Sí, seguimos con la... Sumidero, ¿sí? Aunque fuera una raíz común, también sería una célula sumidero porque las células de la raíz no son fotosintéticas y la única manera de obtener fotosintatos es a través del floema, ¿no es cierto? Sí, sí, perdón, yo me tildé porque me cambió la morfología y me mató. Bien, entonces, ¿qué más me pueden explicar de acá? Mi pregunta de ese punto era, en los circulitos que aparece para completar ahí, esos es agua. Acá, sí, Y el rombito son azúcares. exactamente. Bien. Y en los que dice que había que nombrar A, B y C, yo como A puse fotosíntesis. Les dice, está bien, procesos, bien. Fotosíntesis de, Como B puse transporte, que no sé si está bien. bien. Y en la C almacenamiento. O sea, es la única duda que tuve. Porque no sabía a qué se estaba refiriendo. Sí, Almacenamiento porque pone... almacenamiento o consumo. Bien. Bien. Y con estas palabras, gradiente de presión, gradiente de concentración, ósmosis, flujo de masa, ¿cómo explican este esquema? ¿Escribieron algún breve texto? La idea de que ustedes escriban es que les quede registrado para el día que repasen para el parcial o para el final, para que ya les quede explicado lo que en un momento a nosotros nos parece que lo tenemos re claro y a los 10 días nos olvidamos absolutamente de todo. ¿Sí? Perdón, ¿puede repetir la pregunta? ¿Qué escribieron con estas palabras claves que tienen acá, más allá de las palabras que utilizaron para completar el esquema? ¿Mm? Tienen que hacer un pequeño texto explicando el proceso del transporte de agua y fotosintatos utilizando estas palabras. ¿Lo escribieron? No, profesor, no, y tengo problemas con el tema de los límites, de presión, más que nada de presión. Bien. Fíjate en el Mailboard, en la página 271, está ese mismo gráfico. Y ahí tienen la explicación, a ver si lo podemos ver, tendrían la explicación del gráfico.
No era esto. Estoy haciendo- Bueno. Creo que estaba tratando de buscar la página del Neighbors, ¿no? Sí. A ver, ya estoy tratando de abrirlo, pero... Bueno, mientras cuéntenme cómo le fue con los parciales y eso. Hasta ahora nada, porque recién después de la semana del estudiante nos vamos a enterar. Ay, Por claro, lo menos yo. química siempre tarda. Toma tu ¿Rendiste tiempo. un parcial o un final vos, Aileen? No, un parcial. Ah, buenísimo. Sí, tienen, creo, por reglamento igual eso, ¿no? Una semana tiene que ser sí o sí, si no me equivoco. Sí, Creo que pero... sí. Hay muchos que se amparan en eso, que te dicen, no, en una semana y algunos te tardan 2 o 3. Materia pesada, química. Sí, no, química para mí es como la que hay que pasar. Después de ahí todo mejora. Sí, lo que Ahí. pasa es que 2 días después está el recuperatorio, o sea que nos vamos a enterar ahí nomás si tenemos que recuperar o no, pero bueno. De igual se pueden reclamar, ¿eh? Necesitan una semana entre la nota y el recuperatorio. Sí, algunos compañeros habían dicho. Sí, sí, hablen con el centro de estudiantes porque esas cosas hay que reclamarlas. Está silenciada, Claudia. Toqué el botón equivocado y Sí, cerré sí. todo. Disculpen, pero no sé qué quise hacer y se me cerré todo. Estaba por Yo mostrar la página del Neighbors. bien. ¿Usted quiere charlar este punto, profe, o quería dejarlo para que lo hagamos? Yo porque no lo hice, No, lo puedo hacer, sino ahora, pero queda medio raro. yo les diría que lo hagan y la clase que viene lo leemos y fíjense, el gráfico ya lo tenemos analizado, pero escriban el párrafo que tienen que escribir y la próxima clase me lo leen o lo leen para todos y lo discutimos, porque eso también les va a ayudar a fijar y a terminar de entender el tema. Porque acá, bueno, podemos discutir y podemos charlar bastante, pero como les decía, después esto me lo olvido. Entonces, el escribir ayuda a fijar los distintos conceptos y al escribir también se van a dar cuenta si lo entendieron o no. ¿Mm? Claro, tal cual. Entonces, yo les diría que lo escriban y la clase que viene va a ser el miércoles 29. El miércoles 29 lo retomamos para ver cómo les fue. Y el último punto que tienen acá, que esto un poco ya lo habíamos charlado cuando vimos los tejidos directamente, es el sentido del transporte en el floema es únicamente unidireccional. Lo mismo, tienen que escribir un párrafo, no sé si lo hicieron. ¿Lo escribieron? No, profe. No, No. pero claramente no es unidireccional porque el transporte de fotosinhidratos es necesario para todas las partes de la planta. Bien. Con respecto a unidireccional se refiere en términos muy generales desde las hojas hacia las raíces, pero
algo habíamos discutido, qué pasaba con los árboles que tienen hojas caducas. No sé si vieron, si anduvieron por la calle, vieron que la mayoría de los árboles de hojas caducas ya tienen las yemas están muy, muy desarrolladas, incluso algunos ya emergieron las primeras hojas, ¿no? Las hojitas de esas yemas. Sí, ya se ¿Y empiezan dónde a ver. sacan la energía? Claro. ¿De dónde sacan la energía o las sustancias para producir ese desarrollo de las hojas y de las yemas, las plantas, si no tienen hojas? De las reservas que tienen. Sí, ¿y a dónde tienen las reservas? En las raíces. Claro, en general los fotosintatos se acumulan en las raíces y cuando empieza la época favorable para el desarrollo, el transporte de fotosintatos se invierte y es desde las raíces hacia las yemas, hacia las ramas, ¿sí? Entonces, ese transporte, ahí vemos que el transporte no es siempre igual, no es unidireccional, sino que dependiendo las necesidades o las condiciones, ese transporte puede invertirse o puede invertirse, ¿sí? Y también habíamos dicho que a diferencia, como para repasar, ¿no? A diferencia de lo que pasa con el transporte de agua, que es un proceso de transporte pasivo, la distribución de los fotosintatos es a través de un transporte activo. ¿Por qué? Va en contra del gradiente. Hay momentos en que es en contra de gradiente. ¿Cuándo, por ejemplo? Cuando, por ejemplo, se reservan en la reserva, ejemplo, la reserva de almidón, cuando, o sea, ay, no sé cómo explicarlo. Cuando hay una mayor cantidad de solutos o de moléculas justamente en el interior órgano del fruto, no sé, en la papa, me imagino yo. Claro, el caso de la papa es un tallo, pero está bien el ejemplo. Salvo fruto, está muy bien el ejemplo. Ahí, en esa parte, en ese tallo, se están acumulando contra un gradiente de concentración gran cantidad de fotosintatos, ¿no? En este caso almidón. Muy bien. ¿Y dónde más? ¿En qué otro caso va contra el gradiente de concentración, la acumulación de fotosintatos? Ay, pero se me mata. No te entendí, Aileen, disculpa. Sé que lo vi, pero no sé cuál es la respuesta. Eso es lo que más me molesta. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en los frutos, ¿no? Eh, siempre decimos lo más típico, en la manzana, en la ciruela, en los duraznos, todas esas frutas que uno come, que tienen alto contenido de azúcares, eh, un poquito está bien que le vaya, pero después llega un momento en que se equilibra con la cantidad de fotosintatos que hay en el floema, y si no fuese por transporte activo, no se podrían llenar los frutos, ¿no? Claro, sí, sí.
Pensé que era más difícil, o sea, estaba buscando otra cosa, no sé. Siempre buscan lo complicado. No, yo estaba en una palmera, la verdad que no se me ocurrió nada. Sí. Vamos siempre desde lo más sencillo a lo más complicado, pero lo primero va a ser lo más sencillo. Bueno, la clase, entonces tienen varias tareitas para esta semana del estudiante. Para si hacer quieren, Profe, sí. ¿le puedo hacer una consulta? Porque me viene dando vuelta en la cabeza y no me lo puedo sacar. ¿Qué pasa con las con los árboles que tienen hojas caducas? ¿Dónde ocurre la fotosíntesis o no ocurre más cuando están en periodo? No ocurren más, entran en un proceso donde hay un proceso de hibernación, entre comillas, donde hay Eso una... le iba a decir, lo había escuchado una vuelta de alguien decir, pero tipo así también, Hay una la profe disminución que le dijo con comillas, hibernación, pasa para pasar invierno, pero de... no se puede decir hibernación sí o sí. de letargo me sale a mí también, pero, o sea, no sé si está Sí, bien dicho. no sé si se le da un nombre, en este momento no me acuerdo si se le da un nombre en particular, pero sí hay una disminución del proceso metabólico general a sus niveles mínimos, a su mínima expresión, durante toda la época desfavorable. Y bueno, la subsistencia es con esas sustancias de reserva que tienen Que los... consiguieron en la primavera o verano, ¿no? Claro, cuando Ah, empieza bien. la época favorable, primavera, eh, se reactiva todo el aparato metabólico, se redistribuyen los fotosintatos principalmente hacia las yemas para la producción. Algunas plantas primero florecen y después sacan las hojas y otras directamente para la aparición de las hojas de la nueva temporada que comienza, digamos, el nuevo ciclo. Empiezan a fotosintetizar, empiezan a acumular sustancias de reserva para la floración, para la fructificación y la producción de semillas para la propagación de la especie. Por ahí más que hibernación yo le llamaría dormancia. Me suena que haber leído ya de dormancia en Arabidopsis, que es la que se usa siempre para los experimentos. No estoy Claro, 100% segura si se dice así, pero dormancia también es para las semillas, eso sí se usa. dormancia es común para las semillas. Yo no sé si al proceso del árbol, de la planta en general, recibe un nombre o se Claro. habla de un... Yo tengo la idea de haberlo leído para Arabidopsis, pero no sé si en una situación, en un paper formal o si lo escuché nomás en clases. Pero antes que hibernación, si tengo que elegir una Sí, palabra. no, una eh, disminución de Sí, las actividades de, metabólicas, una reducción de de las metabolismo. actividades metabólicas. Yo tengo No como los animales que hablamos de hibernación o letargo. ¿Mm? una consulta también, con la misma idea, ¿no? Porque yo me pensaba, ¿no sería entonces mejor, de vuelta, en comillas, mejor, podar un árbol entonces en un momento como ese tipo del invierno y no, o sea, el momento en el que tiene su almacenamiento energético en las raíces y no en otro momento donde dependes totalmente de las hojas para su supervivencia, digo, el árbol? Y es que esa es la idea. Los árboles se podan en el invierno. Acá en este hemisferio, la época de poda es junio, julio. Claro, por Eh, eso pensaba exactamente eso. claro, sí, todos te recomiendan eso. Si vos querés podar, tenés que podar en esa época. Si vas a podar ahora, por ejemplo, lo que decíamos el otro día, ninguno quisimos agarrar una rama de rosa, Una eh, mutilación. claro, porque ya está
brotada, ya está emitiendo sus nuevas hojas y bueno, si la cortás ya perdés esa nueva rama, ¿no es cierto? Sí, la época de poda es, algunos dicen otoño, finales de otoño, principios de invierno, que es cuando hay menor actividad metabólica en la planta. Buenísimo. Bueno, entonces retomamos. Tienen que hacer lo del apio. Tienen que hacer estos 2 párrafos, explicar el proceso de transporte en las plantas y, bueno, y esto de el último punto, el sentido unidireccional del transporte y de fotosintatos, que eso es 2 renglones, nada más. Y el anterior 4, no mucho más. Creo que lo del apio de nuevo. Si quieren, háganlo de nuevo, y si no, fíjense qué Yo lo iba a resultados hacer tuvieron. con perejil, voy a ver si me sale. Claro, fíjense qué resultados tuvieron, a ver si pueden llegar a alguna conclusión para hacer los cálculos de la velocidad de ascenso. Genial. Y también estaba mirando que tenemos el trabajo que quedó para entregar el 29. Ah, sí. El 29 tienen que entregar. Creo que era lo de crecimiento, ¿no? Sí. Bien. Para el 27 creo que era, guarda que... ¿Un lunes? El No, es 27. 29. No, En está general, bien. si quedó Puede ser. 27, por ahí nos Es una equivocamos. oportunidad, no, la verdad que no tengo ni un argumento, juego con mi memoria. En general es hasta el día de clase que tengamos. Un poco fuera de tema, pero justo acá me acaban de mandar, no sé si ustedes saben, yo estoy acá ahora en Alemania haciendo una especie de intercambio con la universidad, con una beca que me gané porque nuestra universidad de Mar del Plata tiene un convenio con esta universidad de acá, y acá me mandaron la postulación para el semestre que viene, sería. Se las mando, si saben de alguien que les interese, tienen que tener 2 años completos de cursada. No sé, uno de ustedes tiene ya primero y segundo. Bueno, Y yo te tengo piden supuestamente conocimiento básico de alemán. Yo conozco gente que no tiene y que igualmente ha venido, así que por si les interesa. buenísimo, sí, a mí sí me Gracias. Qué copado. Y cualquier duda que tengan de la postulación y demás me hablan, no tengo ningún problema. Después hacen como Josefina, seguimos desde Alemania y No me pierdo de nada. Claro. Alemania, Mar del Plata, para las clases. Bueno, no sé, ¿algo más, José? No, me parece que nada más. Bueno, Yo me quedé mirando el texto que tenemos que hacer de gradiente de presión, gradiente de concentración, ósmosis, flujo de masa. sí, Flujo de masa, sí, estaríamos hablando de floema. sí. Bien. Y en cuanto a gradiente de presión, a lo que genera la presión de las paredes de las células, Eh, o también de lo mismo, de la tensión y demás. Gradiente de presión. Sí. También el flujo de masa genera un gradiente de presión desde las células, fíjate, desde las células más cercanas O sea, a la fuente y a la célula con respecto de la célula sumidero. armando rápidamente así un texto muy por arriba, ¿no? Luego de Sí, que se da la fotosíntesis, hay un gradiente de presión eh, a favor, o sea, positivo, porque es sí, de mayor y también de concentración. O sea, son los dos positivos. sí.
porque donde se generan los fotosintatos se distribuyen a los donde están de menor concentración. Sí, También se da el flujo de masa en ese momento, entonces. claro. Están directamente relacionados. O sea, que por transporte se da un flujo de masa a favor del gradiente, tanto de presión y de concentración, hasta llegar a las raíces o a donde se produzca hasta la célula sumidero en el almacenamiento o consumo de estos fotosintatos. Y que por ósmosis el agua circula. Por ósmosis, el agua pasa de, El floema al xilema. del xilema al floema, porque fíjate que en la parte superior Sí, sí. pasa del xilema al floema y en la parte inferior del floema al Sí, xilema. sí, o sea, tanto del xilema cuando ingresa el agua a la planta pasa al floema, pero cuando ya están los solutos en el sumidero, sí, los solutos o los fotosintatos en el sumidero, el agua del floema vuelve a incorporarse en el xilema. O yo tenía entendido eso, lo había leído. Sí, sí, sí. Ah, bien, bien. Está bien. Está bien. Bueno, creo que nada más. Bueno, ¿alguna otra cosa? Cualquier cosa, escriben al mail de Josefina o al mío, y vamos tratando de evacuar dudas. Buenísimo, profe. Gracias, Bueno, feliz Día del Estudiante el martes. gracias. Gracias. Feliz día para Gracias, Josefina. profe. También feliz día. Gracias. Y bueno, nos vemos la otra semana. Bueno, Chau, Nos adiós. vemos. Gracias.